Entramos en tiempo de análisis en 13 al día y entramos en el mercado de la vivienda. Las administraciones públicas podrán expropiar viviendas vacías. Lo ha avalado el Tribunal Constitucional en una sentencia al respaldar la mayoría de los artículos de la Ley Vasca de Vivienda que había recurrido el gobierno de Mariano Rajoy. Esa norma lo que permite a la comunidad autónoma, incluso a los ayuntamientos, es expropiar viviendas si en la zona en la que se ubican hay demanda y destinar esas viviendas posteriormente a alquiler social. Al término del segundo trimestre, los precios de los alquileres eran un 15,6% más altos que en el año anterior, según el portal Idealista. En las grandes ciudades la subida es mayor, en Barcelona del 35%, en Madrid un 30%. La pregunta es, si alquilar es tan rentable, ¿por qué no se alquila? Alquilar una habitación en Barcelona cuesta de media 508 euros al mes, casi 200 euros más que la media española y prácticamente 100 euros más que en Madrid. Ante esta situación, muchos se preguntan si estamos ya ante una nueva burbuja inmobiliaria, la de los pisos de alquiler. En los últimos 3 años, los precios del alquiler han subido un 27%. Independizarse se ha convertido en una odisea para muchos jóvenes de Barcelona. Los bajos sueldos y los precios desorbitados de los alquileres obligan a marcharse de la ciudad, a seguir viviendo con los padres o a compartir piso con desconocidos. Tendrían que bajar un poquito los precios porque no llegamos con el salario. Pero claro, irme solo a un piso de 1.200 euros, pues muy complicado. Exagerado, imposible para pagar, por lo menos para nosotros las personas jóvenes, para todo el mundo en general, pero para los jóvenes imposible. Algunos intentan cambiarse a un piso mejor, pero cuando ven los precios ni se lo plantean. Quería cambiarme ahora de piso con un alquiler que tenía más o menos correcto y hemos decidido no buscar más. Los pisos turísticos de alquiler y los fondos buitre son algunos de los problemas. Claro que el alquiler sube. ¿Cómo no tiene que subir? Sí, vienen a comprar extranjeros con un nivel de vida muy superior a la nuestra. Maximizar la inversión que estos fondos buitre y que lo único que quieren es rentabilizar al máximo su inversión sin un tipo de escrúpulo. Y creo que hay que cambiar las políticas para que la gente pueda permitirse vivir en la ciudad. Las inmobiliarias reconocen que hoy en día en Barcelona sale más a cuenta hipotecarse que alquilar. Hoy en día resulte más económico de cara al usuario final comprarse un piso con una hipoteca a interés fijo que irse de alquiler. Aún así, aseguran que se trata de un tema de oferta-demanda. Y los precios de alquiler se han desmadrado porque hay poca oferta para una gran cantidad de demanda que hay. El ayuntamiento quiere reformar la ley de arrendamientos urbanos para poner fin a una de las pesadillas de la ciudad condal. Bueno, Fernando Encinares, el jefe de estudios de Idealista, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué no se alquila en España? ¿Es tanto una cuestión de precio o es más una cuestión de idiosincrasia? Bueno, que al menos hasta la crisis lo era, una cuestión en buena medida de idiosincrasia. A mí me gustaría realmente darle buenas noticias. Por un lado, se alquila mucho. En el año 2000 el parque de viviendas en alquiler era del 9%, nadie alquilaba. Realmente los españoles teníamos en el código genético lo de ser propietarios de nuestra vivienda y ahora en las grandes ciudades, en los grandes mercados, Barcelona y Madrid, estamos en torno al 25%. Es decir, hemos tenido un recorrido muy grande en cuanto a la oferta. Ahora Madrid, por ejemplo, es la tercera ciudad de la Unión Europea con más producto de alquiler. Yo antes de venir he visto, en Idealista teníamos como 13.000 viviendas en alquiler. Entonces, hay mucho mercado y hay mucha demanda. Es verdad que los precios, en los datos que antes daba Ana, son los datos desde el mínimo que se marcó en 2013, ha habido una subida del 13%. Pero lo que hemos visto en el último dato interanual, verano 2017 contra 2018, es que el precio en Barcelona ha caído ya un 5%, el precio del alquiler. De alquiler. Y en Madrid probablemente terminaremos este año por primera vez por debajo del 10%, estaremos en torno al 6-7%. En cambio, en compra, en las grandes ciudades especialmente, en torno al 10% en Madrid, en Valencia, en Málaga y en Alicante, en torno al 10% en compra de vivienda. En compra, por ejemplo, en Barcelona ha subido un 1% en un año. Barcelona menos. Barcelona menos. Muy significativa, pero en Madrid, donde estamos, ha subido un 21%. Sí. Ha habido una migración tremenda del inversor que hasta ahora miraba prioritariamente a Barcelona y ahora está mirando en Madrid. ¿Inversores que no propietarios? Inversores y propietarios. No es lo mismo comprar un inmueble para sacarle un rendimiento económico, porque eso influye en los precios de una manera, que comprar un inmueble para vivir. O para especular, que era lo que se hacía en la burbuja inmobiliaria. Ahí me refería con el inversor también, claro, ¿no? Los inversores... ¿Por eso han subido tanto los precios? ¿Se está invirtiendo para ganarle dinero o para vivir?
Se está trasladando dinero de las cuentas que los pequeños y medianos ahorradores tienen en los bancos por los que no reciben nada y se está trasladando a viviendas para sacarlas al mercado del alquiler, que es la gran diferencia con la burbuja inmobiliaria, que se compraban viviendas por un motivo puramente especulativo. La gente compraba una casa, la retenía y al año o al año y medio la sacaba y le sacaba la rentabilidad. Ahora no, ahora el inversor compra una vivienda, en muchos casos la reforma íntegramente y la saca al mercado del alquiler para sacar una rentabilidad, pues por ejemplo en Madrid o en Barcelona estará entre el 4 y el 7%, que es la gran diferencia cuando hablamos de burbuja, sobre todo en alquiler. Es un concepto que no se puede dar en el mercado del alquiler. No hay burbuja. Cuando yo veo que los precios en Barcelona están cayendo y que en Madrid están empezando a moderarse, si la hubiera habido se está desinflando claramente, y en caso de que esa burbuja se desinfle, los que le impactan más son los propietarios. Bueno, vamos a incorporar a Patricia Suárez, que es presidenta de Asufin, que es experta en alquileres. Bienvenida también, ¿eh? Muy buenas noches. Buenas noches. A tenor de lo que nos decía Fernando, ¿el momento de mayor gloria del alquiler en España ha pasado ya o todavía no? Yo creo que no, y además lo que creo es que también tenemos un problema de la idiosincrasia de los españoles. Creemos que la vivienda es un bien de inversión, no lo que creemos que es un ahorro. Compramos vivienda no solamente para vivir en ella, también compramos vivienda para especular hace unos años porque subían los precios y ahora muchísima gente está comprándola como un fondo de pensiones. Lo alquilas durante un tiempo y cuando te jubiles tienes un bien. Pero eso no es malo necesariamente, no al es contrario. malo necesariamente, pero sí que el problema que yo veo es que se está reduciendo muchísimo el crédito. Hay poco crédito. Los bancos, en este sentido, yo creo que positivamente están valorando más la solvencia de los compradores y entonces dan menos crédito, lo que empuja a más gente a alquilar. Sin embargo, y no hay suficiente alquiler para toda la gente que quisiera. La subida de los precios le preocupa también a la banca, porque hace solo unos días la patronal bancaria AEB sacó un informe en el que dijo: cuidado, los precios están subiendo mucho o han subido mucho y sin embargo los salarios no lo han hecho en la misma medida. Con lo cual el porcentaje de renta que cada familia destina al pago de la vivienda es cada vez mayor y eso puede acabar estrangulando el mercado y haciendo daño a muchas familias dejándolas sin casa. Sí, bueno, eso ha sucedido de hecho, claro, ya. Eso lo que voy a decir, como toda inversión, decíamos, no es malo la compra de vivienda como inversión, siendo conscientes de que, como toda inversión, conlleva un riesgo, que se puede perder dinero. Existía en el imaginario colectivo de nuestro país eso de que las casas nunca pierden valor, que nunca bajan de precio. Vimos durante el estallido de la burbuja que eso no era así, pero lo que tenemos que hacer, yo creo, Ana, es actualizar esos datos. Lucía Crespo, buenas noches, con los datos que conocemos ahora del precio de la vivienda. Efectivamente, buenas noches, José Luis, Ana. Esta es la evolución de los precios en España según TINSA. No alcanzamos los niveles de 2007, previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, porque la evolución es desigual entre las distintas comunidades autónomas. Pero en algunas ciudades como Madrid o Barcelona han superado ya esas cotas. Solo en el último trimestre el precio de la venta de la vivienda ha subido hasta un 7%. Un 7% y seguirá subiendo. ¿Qué opináis? Probablemente hay mercados como Madrid en el que el precio seguirá subiendo por un motivo. Llevamos sin construir vivienda en Madrid capital probablemente 10 años. Pero se está empezando a licitar ahora. Es que hay que diferenciar entre la corona metropolitana, donde tú sales y por las diferentes autovías ves grúas en Alcobendas, en Sebastián de los Reyes o en otros municipios, pero en Madrid llevamos sin ver una grúa 4 años y probablemente no volvamos a ver en otros 4 años, porque el gobierno municipal actual tiene una posición clara en contra de que no quiere que se hagan más viviendas, y lo que estamos viendo nosotros en Idealista es que en 3 años se ha reducido el stock de vivienda un 42%. Hay más gente queriendo comprar casa, hay menos stock y es pura ley de oferta y demanda, el precio sube. Uno de los problemas, además, que lo sacabais en Idealista sobre las viviendas vacías es que un tercio de esa vivienda en realidad es que no es habitable, que necesitaría una rehabilitación. Y ahí es donde uno se pregunta, vale, si no vamos a dejar construir en las zonas metropolitanas, ¿qué vamos a hacer para que las viviendas que están antiguas, que necesitan una reforma, la gente lo pueda hacer y poner en alquiler o en vivienda habitual, en lo que sea, me da igual? Entonces tenemos ahí un parque de vivienda importantísimo, que es un tercio de las viviendas vacías que no son habitables. Bueno, lo que pasa es que si nos centramos solo en el núcleo de las grandes ciudades de Madrid, de Barcelona fundamentalmente, también de Valencia, si cogemos el censo en los últimos 10 años, la población que vive, digamos, en ese cogollo central de las ciudades prácticamente se ha mantenido inalterable, antes, durante y después de la crisis. Por eso yo
yo creo que son cuestiones diferentes. La expansión de todas las grandes ciudades es en el extrarradio más que en el centro. Pero yo quería preguntarte por la influencia que puede tener. Hemos analizado con Lucía el precio tanto de la venta de vivienda como de alquiler. Por eso quería preguntarte la influencia que pueden tener las nuevas plataformas. Todos pensamos inmediatamente en una, en Airbnb, cuando se habla del precio en concreto del alquiler, porque en las grandes ciudades, señaladamente Barcelona, se ha dicho, está empujando de manera bestial hacia arriba el precio de la vivienda esas plataformas de pisos compartidos. Sí, de hecho hay informes contradictorios. Por un lado están ciertos ayuntamientos intentando regular precisamente que estas plataformas no se hagan con los centros porque expulsan al ciudadano de los centros, esto es una realidad. Y por otro lado tenemos el informe reciente de la CNMC que decía que no era verdad que Airbnb subiese el precio del alquiler. Lo cierto es que en Estados Unidos sí que hay informes que dicen que sí que lo sube. O sea, que aquí todavía no se ponen de acuerdo con esto. Yo siempre que sale este tema, yo creo que los ayuntamientos que se justifican la subida del precio del alquiler solo por el alquiler turístico, realmente lo que hacen es ocultar debajo de la alfombra la inoperancia que han tenido en los últimos 4 años. Porque se puede ver muy fácilmente cuando tú ves la evolución del precio del alquiler en 2017, según Idealista, donde más subió fue en distritos donde tienen 0 piso turístico. Y yo, si queréis, os doy una noticia. Dentro de 12 meses va a haber menos pisos turísticos en el mercado de los que hay hoy. Básicamente porque muchos propietarios están descubriendo que tener un piso turístico no sale en los números. Si lo gestionas tú directamente, te pueden salir. En el momento en que tú lo das para que te lo encarguen, es muy fácil. Dedicas un 25-30% a la comisión. Los gastos vinculados a la vivienda. No te puedes desgravar nada de la renta que recibes por el piso de alquiler turístico, va al 100% de tu renta de capital, y a diferencia del alquiler, que te quitas todos estos problemas. Y yo cada vez me encuentro con más propietarios que, digamos, están sacando su piso de Airbnb, lo ponen en Idealista para alquiler permanente. Yo creo que estamos en ese punto de inflexión en el que el debate ya no va a ser el alquiler turístico, que afecta, como decía Patricia, es verdad que afecta a algunas calles de algunos barrios, pero no es el culpable de lo que ha pasado en el alquiler. Antes de que os vayáis, a mí me gustaría que, ya sé que las circunstancias personales de cada uno son determinantes, pero que nos dierais una recomendación a nuestros espectadores en función de cómo creéis que va a ir el mercado. Si, y es una noticia que a muchos les preocupará, el Constitucional avala la expropiación en determinadas circunstancias de pisos que llevan tiempo vacíos. Si alguien tiene un piso vacío u ocupado, quiere comprar, vender, es momento de comprar, vender, alquilar, cuidado, no te lo expropien. Recomendación. A ver, lo primero que tenemos que decir es que lo que el Constitucional dice es la expropiación del uso, no de la propiedad. Esto es lo primero. Y lo segundo se refiere a personas jurídicas, no a personas físicas. O sea, a los pisos de la banca. Exactamente. Vale. No es otra cosa que a los pisos que estén vacíos de la banca. De hecho, lo está permitiendo en el País Vasco y en Navarra, porque son las haciendas forales las que pueden subir los impuestos. A nivel estatal tendría que ser el Estado, no podrían hacerlo las comunidades autónomas, la subida de impuestos me refiero, por los pisos vacíos. Y luego el tema de la expropiación por el uso solamente se podría hacer a personas jurídicas, y ahí sí que podrían actuar las comunidades autónomas. Y un dato que no sabemos si es causa-efecto, pero en el País Vasco se lleva fomentando el alquiler en los pisos vacíos. Se le dice al propietario, se le advierte con un mes de antelación que se le reduce al 50% el IBI si lo alquila. Se le bonifica el alquiler, y si no se le incrementa tendrá que pagar más, y lo cierto es que en el País Vasco es donde más se alquila. Fernando, ¿comprar o vender? ¿De qué es momento? La decisión es que ya no la vas a tomar tú, te la va a dar el banco. Como decía Patricia antes, muchas personas que ahora están viviendo de alquiler, que querrían comprar, van al banco, el banco le dice yo te doy el 80% como máximo, y si no tienes ahorros el 20% más el 10% de compra, eres un inquilino forzoso. Pero yo creo que el concepto de casa vacía es quién le pone el cascabel al gato de qué es una casa vacía, que ese es el gran problema. Claro. Porque de esos 3,4 millones de casas vacías, como decía Patricia, nosotros hicimos un análisis en Idealista y lo que veíamos es que 2/3 están en municipios de menos de 50.000 habitantes, es decir, donde no hay necesidad de alquiler.
un tercio es de anterior a 1960, es decir, casas que aunque estén vacías, tú hoy no puedes entrar a vivir en ellas porque no están en condiciones, con lo cual realmente casas vacías que puedan ser casas alquilables se reduce a algo menos de un tercio, y mientras no sepamos ponerle ruedines a las casas y las movamos de donde sobran, como hay muchas provincias alrededor de Madrid, a donde faltan, como es Madrid, veremos algunas que hay que derruir, algunas viviendas del stock que todavía... El problema es que no lo puedes hacer. En los países nórdicos directamente se expropia, se le da el dinero al propietario y es el Estado el que construye y rehabilita ese edificio. Es que en España el problema es que no hay legislación inversa. Sabemos, hay toda una regulación para transformar un suelo rústico en urbano donde construir casas, pero no está creada la vuelta atrás. Es decir, aunque tú tires esa promoción, ese suelo no puedes, digamos, devolverlo a la naturaleza, y ese sería el problema que hemos tenido en España. Pues Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com, muchas gracias. Y gracias también a Patricia Suárez, que es presidenta de Asufin, experta en alquileres. Un placer. Veamos tiempo, ¿no? Con detalle la previsión del tiempo. Sara, cuéntanos.